¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla, La Prioridad. Exactamente el día de hoy, 16 de abril, se cumplen 479 años de que nuestra ciudad de Puebla se fundó. Una historia interesantísima, confusa, mitificada, pero de la cual yo creo que podemos aprender muchas cosas que seguramente nos pueden ayudar a explicar y a entender nuestra propia idiosincrasia como poblanos. Para abordar este tema que me parece verdaderamente importante, saludo y agradezco la presencia esta noche en este estudio a Óscar Alejo. Qué gusto saludarte, Óscar. Leobardo, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Gracias, muy bien, Leobardo. Saludo y agradezco también Paco Vélez, mi querido Paco. Gracias, buenas noches. Bienvenido. Carlos Montero. Gracias, Leobardo, buenas noches. Gloria Tirado. Gracias, Leobardo. Bienvenidos todos. Yo no sé si mi introducción fue la acertada, fue la correcta. Gloria, quisiera empezar contigo, pero una primera opinión respecto a este tema de la Fundación de Puebla. Por supuesto, la entrada fue excelente. Creo que estamos ahora festejando los 479 años de la fundación de la ciudad de Puebla, una ciudad que se funda con la idea de que fuese una ciudad española, y se atribuye precisamente que este 16 de abril es Motolinía quien con una misa celebra pues ya lo que sería la fundación de la ciudad de Puebla. Se han escrito otras teorías, otras hipótesis de que si fue en un lugar o en otro, pero en sí lo más probado y además aceptado también es que esta fundación se inicia en la parte del Alto, ¿no? Por las condiciones en que se da y por lo que escribe el propio Motolinía, es que el lugar fundacional sería exactamente en el lugar del Alto, ¿no? Después de celebrada esta misa, meses después, ¿verdad?, hay una lluvia, se presentan lluvias tan intensas en el mes de septiembre que es necesario trasladar las casas, que además, bueno, supongo habían sido construidas muy provisionalmente, y son derrumbadas y se traslada lo que sería al centro de la ciudad, lo que hoy conocemos como el centro histórico. Digamos, estos hechos marcaron mucho no solamente los hechos fundacionales, sino marcaron el futuro de la misma ciudad de Puebla, y creo que es muy interesante de conocer quiénes vinieron a fundarla, quiénes llegaron, quiénes fueron esos españoles, y cómo, a diferencia de otras ciudades en que llegan los conquistadores y derrumban lo que son las ciudades prehispánicas, ¿no?, y derrumban y construyen además sus templos sobre pirámides, que eran los templos más importantes de diferentes culturas prehispánicas. A diferencia, en la ciudad de Puebla se encontraron con un terreno vacío. Sí había habido habitantes, sí hubo habitantes. Tenemos un amigo, Manlio Barbosa Cano, que ha tratado de mostrar, bueno, sobre esos vestigios que había en la ciudad de Puebla, pero lo cierto es que en el momento que ellos llegan ya no estaba habitado, ¿no? Están los vestigios que muestran que hubo habitantes, pero ya en el momento en que llegan, pues no está habitado y está, digamos, en discusión de propiedad, de que si eran de los de Cholula, de Tlaxcala, de diferentes culturas, ¿no? Pero realmente no hay discusión, no hay mayor discusión, y esto es. Bien, Gloria. Carlos, una primera intervención. Mira, voy a poner sobre la mesa una serie de detalles que conviene subrayar. No se conocen, no se han divulgado mucho. La visión que ha dado la doctora Gloria, la visión más conocida, la visión más trabajada, y que seguramente los poblanos entienden perfectamente bien.
Un primer detalle es por qué aparece siempre mencionada Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Bueno, Tlaxcala aparece porque Puebla no existía y los tlaxcaltecas fueron los primeros aliados de los españoles. Incluso fueron los que enfrentaron a los cholultecas en aquella gran matanza de Cholula, que fue el primer testimonio sangriento de la conquista. Y luego, en el tema religioso, cuando se decide establecer una diócesis con su catedral, la sede es Tlaxcala. Los primeros cristianos fueron tlaxcaltecas. Entonces son algunos de los aspectos de por qué Tlaxcala aparece. Luego, Puebla es el primer proyecto de ciudad para españoles. En el resto del país, en México Tenochtitlan, en México Tlatelolco, en la propia Cholula que tenemos aquí cerca, se edificó sobre esos trazados que ya existían, sobre esas líneas de orientación, etcétera. Incluso los tamaños de las manzanas fueron adoptados. En cambio, en Puebla no sucedió eso. El proyecto de Puebla es un proyecto, conceptualmente hablando, de ciudad renacentista, de ciudad contemporánea en su momento, y para que fuera habitada por españoles. Y de aquí mismo destaco otro aspecto que es importante señalar, no intelectuales, Los españoles que van a venir a poblar esta ciudad que se decide fundar son vagos, malvivientes, españoles que andaban por ahí sin qué hacer, y que la corona española dice, bueno, vamos a crearles un sitio y vamos a darles tierras de labor para que las trabajen y que se conviertan en agricultores. Esto lo subrayo porque cuando se habla de quién trazó la ciudad y que aparece el mito del sueño de Fray Julián de Garcés, que vino de Tlaxcala, ¿no? De nuevo aparece Tlaxcala, de que si la trazaron los ángeles, cuando no encontramos una explicación, aparece el mito. Y bueno, esa es la manera más fácil de resolver cualquier duda, ¿no? Claro. Y por la búsqueda de quienes trabajamos la línea del urbanismo, pues nos vamos a los tratadistas y andamos buscando por ahí, pero definitivamente estos españoles para quienes se decidió fundar la ciudad no eran intelectuales para nada. Quizá nos hace falta saber quién vino a fundarles la ciudad, a trazarles la ciudad, a diseñar y a decidir qué se debía construir y dónde, ¿no? Eso, y por ahí sí hay la salida, que Alonso Martín el Partidor, etc. Otro detalle importante que conviene subrayar. Lo de partidos. Sí. Otro detalle importante es el tema de los barrios y el tema de los indígenas, ¿no? Fue diseñada para españoles, pero fue construida con la mano de obra indígena, que ellos sí sabían, que sí tenían experiencia, conocimientos en la construcción. Y aquí viene ya el primer mestizaje en el ámbito urbano y en el ámbito social, arquitectónico, social. Pero los grupos de indios no fueron reconocidos en el plano de la ciudad. Oficialmente no fueron reconocidos, sino hasta después de 1545, que comienza a regularizarse, fue la primera regularización urbana en la ciudad, el establecimiento de los barrios con repartos, digamos, con sus escrituras ya perfectamente establecidas. Entonces los barrios oficialmente no aparecen en la fundación de la ciudad. Y tampoco creo, y esto es una hipótesis, que hubieran estado pensados en la planeación, porque hubo un primer movimiento allá por 1536, después de que se decidió también traer la catedral al centro de la ciudad. El primer barrio que se desplazó de lo que hoy es la traza urbana del casco más central fue el barrio de Santa Anita. Santa Anita originalmente estuvo en lo que actualmente es el barrio de San José, pero por el crecimiento natural de la ciudad, que fue muy rápido, fueron los primeros desplazados y se mandaron a ese sitio donde hoy los tenemos. Así que por esa circunstancia me parece que tampoco en el primer acto de planeación estuvieron considerados los barrios. Estos ya se configuran en una etapa posterior y efectivamente aparecen como elementos de la planeación.
Eso es lo que yo puedo poner sobre la mesa como datos. Datos interesantísimos que yo estoy seguro que muchos de nosotros como poblanos desconocemos. Vamos a ir a mensajes, vamos a una pausa. Al regresar, Paco, Oscar, una primera intervención. Volvemos en un momento.